El presidente del directorio del IES asegura que la institución no está en quiebra y añade que existen los fondos para garantizar el pago de pensiones jubilares. El Consejo de Participación Ciudadana iniciará la evaluación de 5 autoridades de control a partir de la próxima semana. Conozca todos los detalles de la campaña Ecuador is Love. El gobierno nacional suspendió el sistema de comunicaciones externas de Julian Assange. La medida se aplica ante el incumplimiento de no emitir mensajes que supusieran injerencia sobre otras naciones. En lo internacional, un motín dentro de un centro de reclusión en Venezuela deja 5 muertos y 2 heridos. Amigos televidentes de todo el país, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Telediario. ¿Cómo estás, Mariuxi? Buenas noches. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Enseguida, las noticias más importantes de este día. Aquí iniciamos. Y el Consejo de Seguridad, que se reunió este miércoles en Quito, decidió extender por un mes más el estado de excepción en los cantones esmeraldeños de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Eso fue lo que ratificó el jefe de Estado al instalar la sesión del Consejo de Seguridad de este miércoles. Yo sí quiero manifestarles que se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance por liberarlos de forma inmediata. Luego, destacó la necesidad de que Fuerzas Armadas y Policía Nacional tengan los recursos necesarios para afrontar lo que está sucediendo en la frontera norte, especialmente en la provincia de Esmeraldas. No podíamos, vuelvo a recalcar, bajo ninguna circunstancia, haber mermado inclusive la operatividad de las Fuerzas Armadas, en primer lugar, no dotándoles del armamento necesario para eso. En segundo lugar, tal vez abundar, todos ustedes lo conocen, la compra de helicópteros que se caían, la compra de radares que no funcionaban, la compra de aviones viejos, que como sabemos cuestan más sus reparaciones que haberlos comprado nuevos. A criterio de la máxima autoridad de la nación, los descuidos de antes hoy pasan factura. El momento en que uno permite todo a estos guerrilleros y narcotraficantes, prácticamente se está dando la posibilidad de que hagan también ellos lo que les da la gana. Al finalizar la reunión, que duró más de 2 horas, el ministro del Interior, César Navas, quien actúa de secretario del Consejo, informó los resultados en una breve declaración de prensa. Primero se dio a conocer la extensión del estado de excepción para los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro en Esmeraldas. Por un mes más, eso el señor presidente de la República ya lo anunciará. Y la conformación de un Consejo de Seguridad Fronterizo. Eso en el contexto de que las políticas públicas y como una política de Estado tengamos la participación integral, no solo de las funciones del Ejecutivo, sino de todo el Estado ecuatoriano en el desarrollo de la frontera norte. El Consejo de Seguridad mantendrá reuniones periódicas para ir evaluando los acontecimientos fronterizos. Javier Ceballos, Telediario. Gremios periodísticos y profesionales de la comunicación realizaron un plantón pacífico en la Plaza San Francisco, ubicada en el centro de Guayaquil. Ellos piden la liberación inmediata del equipo de Diario El Comercio secuestrado en la frontera norte. Además, demandan la unión de todos los ecuatorianos contra la violencia. En la capital, de igual forma, hubo concentraciones en las afueras de la Embajada de Colombia en horas de la tarde y en la Plaza Grande en el centro de Quito en la noche. Y ante el nivel de conflictividad que enfrentan los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de Esmeraldas, la Comisión de Organizaciones de la Sociedad Civil Afroecuatoriana del Decenio hizo público un manifiesto sobre las preocupaciones que surgen al respecto. Desde el 27 de enero en que Esmeraldas, y concretamente los cantones del norte de la provincia verde, San Lorenzo y Eloy Alfaro, han sido escenario de atentados y ataques de parte de grupos irregulares. Estos cantones reflejan, además de la situación actual, problemas estructurales que han sido parte de su historia. Estos hechos responden a
Las diferencias abismales del pueblo afrodescendiente en relación con los demás pueblos y nacionalidades aquí a nivel nacional. Estas localidades muestran índices que son preocupantes. Por necesidades básicas insatisfechas, Eloy Alfaro tiene una pobreza del 98.50%, mientras que la extrema pobreza se ubica en 52.70%. Agua, entubada, ni siquiera potable. No hay más del 17% en Eloy Alfaro que llegan a las casas. En tanto que San Lorenzo tiene pobreza por necesidades básicas insatisfechas del 84.60% y la pobreza extrema llega al 42.50%. Tenemos el 60% de desempleo. Estos indicadores implican para los habitantes de Eloy Alfaro y San Lorenzo una enorme desventaja en lo social y económico. Demandan de una mayor presencia del Estado para la reactivación económica del territorio a través de créditos productivos, obras de infraestructura, entre otros factores. Que el Estado tiene que dar atención prioritaria en los 40 kilómetros del cordón fronterizo. Su intención es hacer llegar este manifiesto al presidente de la República, Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Telediario. Gracias, Valeria. En este momento, en nuestro espacio de entrevistas, se encuentra con nosotros Miguel Carvajal, secretario nacional de la gestión de la política, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas coyunturales que se están dando en nuestro país. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. De hecho, el tema que de alguna manera preocupa a todos los ecuatorianos es la seguridad de la frontera norte. Durante estos 8 meses de la gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno, ¿se vino preparando tal vez para una situación de esta manera? ¿Qué se ha venido haciendo? A ver, la preparación del Estado ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas y la policía, viene desde muchos años atrás. Desde muchos años atrás, donde los dispositivos en la misma frontera llevaban a tener cerca de 7.500 efectivos. Ahí mismo en la zona de San Lorenzo está Infantería de la Marina, está el Ejército ecuatoriano. Y esta presencia tenía que ver con el conflicto colombiano, pero tiene que ver también desde hace un año, en los últimos meses, con las previsiones sobre las consecuencias no deseadas del proceso de paz de las FARC. ¿A qué me refiero con consecuencias no deseadas? Que habrá algunos grupos de las FARC que no aceptan el proceso de paz y que siguen articulados al negocio del narcotráfico, igual que grupos paramilitares o de otros grupos armados que generan una situación violenta en territorio colombiano, pero que también nos afecta porque el Ecuador es un país también de tránsito de drogas, aunque no de siembra de droga. Entonces se están tomando estas medidas y estamos viviendo parte de las consecuencias que se podían prever, que se han venido preveyendo desde hace más de un año y medio. La responsabilidad de todos estos hechos que se han suscitado a partir de enero de este año se ha dado precisamente a los grupos de narcotráfico, porque se encuentra la frontera norte en una zona estratégica, muy cerca del Pacífico. Y también salta a la palestra el tema del anuncio del presidente de la República del proceso de eliminación de la SENAIN. Entonces viene un cuestionamiento, ministro. ¿Estaba trabajando o no la SENAIN ya en territorio? ¿Debería recuperar la operatividad, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la inteligencia nuevamente, para poder tratar estos temas tan delicados y sensibles en la frontera? Bueno, justamente parte de las preocupaciones del señor presidente respecto a la SENAIN, que no es eliminar la inteligencia tiene un subsistema policial, tiene un subsistema militar, participan civiles también en inteligencia, esto está contemplado en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, pero parte de los problemas es justamente el debilitamiento de la inteligencia militar, ¿sí?, en participaciones en la SENAIN. Esto yo lo viví cuando estuve breves meses en el Ministerio de Defensa. Y justamente hay que reorientar el trabajo de inteligencia, manteniendo una especie de unidad, de coordinación de los subsistemas de inteligencia y fortaleciéndole para lo que debe ser la seguridad del Estado, la seguridad de los ciudadanos. Bueno, y de hecho esto salta también a otro tema, ¿no?, que es la estabilidad política, porque no puede estar separado un tema del otro y políticamente a veces los tiempos no coinciden. Sin embargo, es importante también conocer si se han dado resultados favorables en este marco del diálogo que propuso el presidente Moreno desde el inicio de su gestión. Y le pregunto esto porque tengo entendido que la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas, ha dicho, por ejemplo, que los diálogos no quiere establecerlos con subordinados o con voceros, sino que quieren hablar directamente con el presidente. El día de ayer ustedes mantuvieron una reunión con ellos. ¿De qué forma se ha avanzado en estos temas? Bueno, el presidente de la República ha tenido en varias ocasiones
desde que se posesionó, diálogos con diversos sectores sociales, entre ellos con la CONAIE, que es muy importante recuperar los puentes, las relaciones entre el gobierno, las organizaciones indígenas, entre el gobierno, los sindicatos, entre el gobierno, las federaciones de profesionales, por ejemplo, la Federación de Médicos, la Federación de Ingenieros, de Arquitectos, que han ayudado a resolver muchos de los problemas que ahora tenemos. En el caso de la CONAIE se mantiene un diálogo en varios ámbitos, los temas de minería, los temas de ambiente, cómo ayudar a proteger los territorios, las protecciones de las fuentes de agua, en temas de ir resolviendo procesos como la demanda de transporte rural para las comunidades, que todavía estamos a esperas de que el Ministerio de Transporte nos dé los últimos estudios, ¿no? Y algunos otros temas, como por ejemplo algunos conflictos de tierra, como Tesulay en la provincia de Pastaza, en donde fuimos como gobierno, el Ministerio de Agricultura, la CONAIE, a verificar la situación y lastimosamente no se pudo entrar. Ellos reconocieron que el gobierno cumplió su parte, ¿no? Pero de hecho también se había tenido ya previsto una reunión de la CONAIE ya directamente con el presidente, pero no se pudo dar. Sí, últimamente debió darse una reunión la semana pasada con el presidente de la República, estaba agendado, lastimosamente la CONAIE no asistió, no pudo asistir y convocaron para el día de ayer en donde el presidente ni algunos ministros podíamos estar. Yo espero que estos diálogos, más allá de estas situaciones casi normales en estos procesos, va a seguir continuando porque hay objetivos comunes en educación, en el mejoramiento del territorio, en la lucha contra la pobreza, en el mejoramiento en general de las condiciones sociales, el ingreso a las universidades y creo que ha habido avances importantes en esa dirección. Es real de que la situación económica del país no está en sus mejores momentos ni en los mejores términos, ¿no? El propio gobierno lo ha dicho, lo ha manifestado y lo ha corroborado. Sin embargo, algo muy importante y que genera mucha expectativa dentro de todos los ciudadanos y los otros sectores privados, empresariales, es el anuncio de las medidas económicas. Se ha dicho además y se ha confirmado tanto por el ministro Pablo Campana como por el presidente Lenín Moreno de que no va a existir paquetazo. ¿La ciudadanía puede estar tranquila por este anuncio que sale el próximo lunes, 2 de abril? Bueno, la situación en el manejo de la economía, como todos sabemos, es complicada. Tenemos que atender a un déficit fiscal de cerca de 5.000 millones de dólares. Debemos para eso tomar medidas que reduzcan gastos, que busquen incrementar de mejor manera las recaudaciones, sin afectar a los sectores sociales, ¿no es cierto?, que trabajan, que necesitan la dinámica de la economía, el comercio, etcétera. Debemos proteger la dolarización, en segundo lugar. Y por otro lado debemos crear los mecanismos para acelerar los procesos de activación económica. Entonces es un programa que cumple, digamos así, la atención sobre estos tres aspectos. Y yo creo que el día de mañana, llamemos así, el Frente Económico, la ministra de Economía, con los otros ministerios que tienen que ver con el manejo económico y la producción, harán entrega al presidente de la República del documento que incluye esta parte del programa económico de activación productiva también. Pero podría estar tranquilos los ciudadanos, los ecuatorianos, de que no va a haber paquetazo. No, nosotros no somos un gobierno de paquetazos. No vamos a realizar este tipo de medidas que acostumbraban a llevarse adelante en la época en donde el Ecuador recibía las órdenes de organismos internacionales. No, pero hay que atender un conjunto de problemas, ¿no? El déficit, hay que atender el tema de buscar cómo reperfilar la deuda externa, hay que atender mecanismos para atraer capitales públicos, privados, para generar mayor dinamismo en la economía, al mismo tiempo para proteger la educación gratuita, para proteger la salud, para proteger las inversiones en el país, para proteger la seguridad social. Podría, por ejemplo, y le pregunto esto porque en el momento de que la Contraloría hizo público las observaciones del informe que se hizo a través del examen de lo que era la deuda pública con la Comisión de Veeduría, se generó un poco de desánimo en los ciudadanos por la poca transparencia de que se habían manejado tal vez estos recursos públicos. De hecho, se hablaba de que se había superado este techo del 40% y que tendría que pedirse autorización en caso de requerir nuevos endeudamientos del país a la Asamblea. ¿Podría ser una alternativa, por ejemplo, para evitar, por ejemplo, incrementar los impuestos, el de aumentar este techo que para algunos sectores, como los empresariales, no tenía fundamento técnico? Mire, nosotros no quisiéramos recurrir a deuda, pero debemos recurrir a deuda dadas las circunstancias del país, inclusive los compromisos que tenemos en estos próximos meses, en junio me parece y en septiembre. Pero aquí estamos frente a un problema que
es parte de algunos de los elementos que yo he planteado. De acuerdo a los cálculos que se realizó en el gobierno anterior, la metodología de cálculo del gobierno anterior que hemos seguido en este gobierno, el país tendría una deuda consolidada de más o menos 36.500 millones de dólares. Frente a un PIB de 100.000 es el 36.5. Si se prevé recurrir a financiamiento externo, que se necesita hasta 39.000 millones, no habría problema. Pero si la Contraloría nos dice, no, esta forma de cálculo es inadecuada y hay que considerar estos otros criterios en el cálculo, las preventas petroleras, en lo que tiene que ver con generación de recursos, etcétera, y nos dice, están alrededor de 67.000 millones, de acuerdo a esa visión de la Contraloría, ya hemos superado el techo del 40%. Entonces se requiere precisar estos elementos. Este momento están en marcha no solamente procesos de negociación de financiamiento internacional, sino que se requieren desembolsos de créditos ya contratados. Por ejemplo, desembolsos para el Metro de Quito, desembolsos para universidades, desembolsos para el tranvía de Cuenca. Y el momento que llegue el desembolso, eso se contabiliza, se inscribe como parte de deuda. Entonces, evidentemente, hay una situación difícil para quien debe tomar las decisiones, para quien debe firmar, porque dice, ¿estoy dentro del límite legal o ya se excedió el límite legal? Entonces, bueno, Contraloría ha explicado que esos recursos están presupuestados y eso supondría una protección para que estos desembolsos continúen. Pero de todas maneras, pienso que, esto es un criterio personal, que se requiere de una norma que con claridad diga, no solamente este es el techo, sino así se debe calcular lo que es deuda pública externa. Contar con una nueva fórmula. Contar con la fórmula que sea, pero para que el país conozca y para que quienes deben tomar las decisiones también tengan las seguridades de que están actuando dentro de la ley. Ministro, ahora, quiero preguntarle, usted tuvo hace poco una reunión política en la cual usted manifestó, quiero decirlo textualmente, para no sacarlo del contexto, está quebrado el IES, por eso no se reconoció la deuda porque se tomó todo el dinero de la entidad. Usted el día de hoy presentó un comunicado en el cual aclaraba precisamente ese anuncio que usted había dado, en donde dice que hacía referencia a la situación económica del país, que estaba hablando en términos coloquiales y que, pues, de hecho, había una inexactitud en el término de quiebra del sistema de fondos. ¿Qué quería decir realmente? ¿En qué contexto se dio esta reunión en la cual usted dio este pronunciamiento? Yo le agradezco esta pregunta porque ha circulado varia información sobre el tema. Sí, fue una reunión dentro de Alianza País con militantes, una grabación que yo no conocía que existía, y a veces uno puede en esos momentos tener poca precisión, y yo creo que por eso es natural y correcto que uno reconozca cuando comete un error. Nosotros no nos corremos cuando hay que cometer, cuando se cometen errores y hay que decir aquí hay un error, pero lo que hemos dicho con claridad es que tenemos una deuda de un déficit de 5.000 millones de dólares, este es el sentido de la reflexión, a lo que tenemos que agregar otros elementos que no estaban previstos, como por ejemplo, las consecuencias de la decisión de la Corte Constitucional la semana pasada de obligar a que el Estado pague el 40%, ¿sí?, del fondo previsional del IES. Eso estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de dólares al año, que se agregan a los 5.000 millones de dólares, y que es una necesidad, porque si no se toman esas medidas, el riesgo que tendría el fondo de pensiones de la Seguridad Social sería muy alto, y de hecho los estudios actuariales lo señalan. Igual que la otra resolución de la Corte Constitucional, en el sentido de eliminar el techo a las utilidades, con lo cual también hay 54 millones de dólares que dejan de ingresar directamente al IES, y eso lo va a tener que cubrir el Estado ecuatoriano. Entonces nos estamos refiriendo a una situación en la que estaban los fondos previsionales, en las que no se reconocía en general la deuda, recordemos, de cerca de 2.900 millones de dólares que dictamina la Contraloría, que sí existe y que se están haciendo los cruces de cuentas, las precisiones, las certificaciones, para saber de cuánto mismo es esa deuda. Y estas otras decisiones. Entonces hablamos de transparencia. Aquí se necesita de transparencia tanto en las instituciones, ¿no? Si no había el 40% de ingresos, de aportes más bien dicho, de aporte del Estado al fondo previsional, si no se cubriría estos 54 millones por eliminación del techo de utilidades, ¿no?, ¿en qué situación estaría el fondo de pensiones?
Entonces estamos hablando de la necesidad de justamente evitar una situación catastrófica del fondo de pensiones, tomando las medidas que se requieren. ¿Y eso se está analizando desde el directorio del IES? Eso se está analizando el directorio del IES, el director justamente del IES ahora hace una precisión sobre la necesidad de tomar medidas administrativas, distintos tipos de medidas para proteger la salud del sistema de seguridad social. Y dentro de las medidas de salud, evidentemente se contabilizan estos ingresos que desde hace 3 años, me parece, se decidieron no aportar, desconocerlos. Y en esto no basta que el Estado tenga siempre la garantía de recurrir en auxilio de la seguridad social, si no se requieren de estos fondos. Ahora, esto genera mayores complicaciones desde el punto de vista de encontrar los recursos necesarios para aportar a la seguridad social. Y preocupación para los ciudadanos, ministro. Y le pregunto esto porque realmente esto ¿qué genera? Que de alguna forma se mire en retrospectiva y se pongan a analizar decisiones que se dieron anteriormente, como por ejemplo cuando se afiliaron a los familiares, hablábamos de los hijos, de las esposas. Entonces para muchos esto no era técnico, no se había hecho un estudio técnico, sino que era tal vez una decisión política, ¿pudo haber sido? Y hay que reconocer, yo creo que hay que, así como hay que reconocer los avances, hay que reconocer la necesidad de proteger los avances sociales, los avances institucionales, los avances de infraestructura productiva que hemos tenido en estos últimos 10 años, también creemos que hay que reconocer los errores, las limitaciones y poder corregirlas. Para algunos eso es traición, para algunos eso es mentira, para otros eso es una necesidad de decencia mínima, de reconocer, así como los logros, de reconocer dónde hay problemas y dónde podemos necesitar de decisiones que resuelvan esos problemas. En este caso, si es que no hubiera habido estos recursos que ingresan a la seguridad social, sobre todo al fondo de pensiones, la situación sería muy difícil y hay que decirlo. Probablemente la palabra técnica no era la posibilidad de la quiebra del fondo de pensiones, si no se tomaban estas medidas, probablemente, y por eso yo no tengo ningún problema en reconocer que técnicamente probablemente eso fue una inexactitud, pero en un ambiente donde uno está tratando de explicar la situación a veces se cometen esos pequeños errores. Ministro, y ahora que le escucho decir precisamente el término de traición, también lo escucho decir lo mismo hace algunos días en otra entrevista en la cual usted decía de que prácticamente era imposible fiscalizar y pedir que se fiscalice. No solamente lo ha dicho usted, lo ha dicho otros compañeros suyos de la misma bancada, por ejemplo, Fernando Buendía, y también han reaccionado frente a estos pronunciamientos. Han dicho, ¿por qué no lo dijeron en su momento? Bueno, en mi caso yo fui 4 años asambleísta, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Nosotros en esta comisión hicimos realmente las 3 leyes que surgieron desde la Asamblea, la ley de aguas, la ley de tierras y la ley de semillas que se aprobó en el actual periodo, que ponente fue Mauricio Puaño, y los otros 2 leyes fui ponente yo, y que además se hicieron con consulta prelegislativa en todo el país, con pueblos, nacionalidades, pero también con organizaciones campesinas, con empresarios, y surgieron de ahí. Y en esa comisión, nosotros dentro del ámbito de fiscalización, invitamos por lo menos unas 10 comparecencias al ministro de Agricultura, igual que al exgerente del Banco de Fomento y después de Ban Ecuador, igual que en el caso de la Secretaría Nacional del Agua. Entonces nosotros sí ejercimos como Comisión Fiscalización. Alguna vez inclusive he firmado varios pedidos, 3, 4 pedidos de información, pero hay uno que recuerdo, un pedido de información sobre unas redes informáticas para CNT, porque tenían precios que iban aumentando, probablemente con explicaciones, y que fue motivo inclusive de una tensión política adentro. Nos convocaron para conversar de qué se trata, etcétera, y que firmamos 9 asambleístas de país, y que yo sepa, nunca la presidenta de la Asamblea Nacional envió, ¿sí? Porque hay esta normativa que me parece que hay que corregir, que los pedidos de información tienen que pasar a través de la presidencia. Entonces, nosotros decimos, en nuestro caso, esos niveles de fiscalización. Yo no tengo en eso pena alguna, porque creo que he cumplido con mi trabajo como asambleísta en los 2 términos. Ahora, a veces se cree que uno como asambleísta tiene acceso a toda esta información que ha ido surgiendo en los últimos meses sobre varios temas, incluyendo seguridad social, algunas
Washington antes. Yo creo que siempre es bueno que esté a la luz pública. ¿Por qué no tiene que estar a la luz pública, por ejemplo, las negociaciones o los contratos de deuda externa? Yo entiendo que mientras se negocia, deben estar reservados. Mientras se negocia. Mientras ya se culmine y ya se concreta la negociación, debería ser público. Pero ¿por qué una vez que se negocia, está en los créditos, por qué tiene que mantenerse ese carácter? ¿Por qué tiene que eliminarse ese carácter cuando se paga la deuda? Al menos creo que es un tema para debatir. Igual que estos otros temas de la seguridad social, más allá de las inexactitudes o no, lo importante es que generan la posibilidad del debate. Y nosotros creemos, como gobierno nacional, lo ha dicho el presidente de la República varias veces, que esta información tiene que ser transparentada, no tiene por qué ser reservada. Habrá en algunos casos y con carácter temporal que mantener las reservas, por supuesto, pero los afiliados necesitamos saber pues cuál es la situación de nuestra seguridad social. Igual que en el ISFA, que en el ISPOL, los militares, los policías tienen que saber cuál es el estado de su seguridad social, ¿sí? Igual necesitamos saber cuál es la situación de deuda externa, más allá de precisiones técnicas, ¿no es cierto? Pero uno al final del día tiene que pagar. Necesitamos saber cómo se calcula y cuáles son los montos de deuda para saber cómo debemos pagar y para que el país también, para que la ciudadanía conozca exactamente cuál es la situación, en qué se ha avanzado, qué se ha logrado, pero qué también hay que corregir, qué también hay que mejorar, cómo enfrentamos los retos del día a día en economía, pero también en la seguridad, también en educación. Ministro, tengo que finalizar la entrevista, pero yo quiero culminarla preguntándole a usted. Los momentos políticos siempre son variables, se habla mucho de que la política es un péndulo, ¿no? Los momentos, de alguna forma, un día se conoce y las reacciones totalmente cambian al día siguiente. Sin embargo, para usted estos momentos han sido muy claros. Lo que sucedió, por ejemplo, en este momento con el anuncio que usted hizo del IES. ¿Va a seguir trabajando? ¿Tiene esta apertura para trabajar con total frontalidad, con total transparencia? Mira, yo soy una persona que está en esta situación de la política, en esta actividad política, pues sí por convicciones sociales, no por puesto ni por nada. Y así como he estado trabajando antes de ser parte de ningún gobierno, lo he hecho durante estos últimos, ya van a ser 11 años, ¿no es cierto? A veces con muchos acuerdos, a veces con algunos desacuerdos, pero pensando que esto hace bien al país. Pero en aquellos temas en que no hace bien, ¿sí?, en que se revela información, en donde la situación no es lo que creíamos que era, hay que desmontar y poner las cosas sobre la mesa, con amplitud, con diálogo serio, con respeto a los que piensan distinto. Ahora hay una recurrencia a reducir el debate muchas veces al número de caracteres de los tweets, y eso generalmente termina en agresiones, en insultos, muchas veces en descalificaciones. Yo creo que eso no es adecuado. Uno lo hace con buena fe, al menos en nuestro caso, lo hacemos con compromiso, con convicción. Cuando se cometen errores, ¿por qué se van a decir no he cometido errores? Yo creo que la arrogancia no ayuda. Y cuando hay terminologías inexactas hay que decir, pues. Pero eso no quiere decir que los problemas de fondo están acá. Los problemas de fondo es que si no se toman correctivos, si no se toman medidas claras, ¿sí?, puede haber riesgos de falta de sostenibilidad de los fondos previsionales. Y hay que hacerlo con claridad. Bien, ministro, muchísimas gracias por estar en este espacio de entrevistas aquí en Telediario. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias. La labor de un periodista está siempre en un constante cambio. Tenemos que devolver el sentido a las palabras para ser fieles al relato de los hechos. No quedarse en lo superficial, saber el qué, cómo, cuándo, dónde y sobre todo el por qué. El mundo está lleno de historias que merecen ser contadas. Nuestra labor está en dejar que los hechos hablen por sí mismos. Y hacer que los ciudadanos reflexionen sobre las noticias que están mirando. Y que éstas te permitan un mayor entendimiento del mundo. Contamos con el equipo periodístico y técnico más grande del país. Y una amplia trayectoria que certifica nuestro compromiso de informar. Con la mayor cobertura, que llega a todos los rincones del país. Para traer la información de primera mano, veraz y oportuna. Tenemos claro nuestro reto:
cada día entregar a las personas lo que se merecen. Información de calidad. Si es noticia, está en Telediario. Nuestros seguros brindan protección contra daños provocados por desastres naturales. ¿Y su diversión? Cubierta por completo. Nuestros seguros te cubren contra accidentes de tránsito y daños a terceros. ¿Y sus risas? Totalmente aseguradas. Nuestros seguros te protegen contra lesiones provocadas por acciones imprevistas. ¿Y si te rompen el corazón? Estarás en las mejores manos. Nuestros seguros te dan la tranquilidad de saber que tus seres queridos no estarán solos, porque en Seguros Sucre aseguramos lo que importa de verdad. En un barrio marginal de Kenia, una revista llamada Shuhas busca entretener y orientar a la gente. Yo era muy inconsciente, no me preocupaba de mi futuro, pero cuando descubrí la revista decidí cambiar. Gran parte de desechos que genera Moscú van a Coloma y sus habitantes protestan para promover un medio ambiente adecuado. ¿Vía libre para 6.000 toneladas diarias de basura? La población está alarmada y teme que la ciudad colapse ante la marea de desechos. Informe Mundial, sábado 20 horas. Los más grandes exponentes del arte mexicano. Frida Kahlo. Juan Rulfo. Me la llevaré para lejos y para nunca. Octavio Paz. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. María Félix. ¿Te entregas a mí o me destruyes? David Alfaro Siqueiros. En un solo lugar. Biografías. Todos los martes 22:30. Por Ecuador TV. Continuamos con más noticias. El presidente del directorio del IES aclaró que utilizar la categoría de quiebra para la institución no es el término adecuado. Además, resaltó que existen fondos para seguir cumpliendo con las jubilaciones. Tras las declaraciones efectuadas días atrás por Miguel Carvajal, secretario de Gestión de la Política, el presidente del directorio del IES, Manolo Rodas, aclaró cuál es la situación de la institución. La categoría de análisis quiebra de la seguridad social no es la adecuada. La seguridad social tiene una situación compleja. Explicó que se encuentra garantizado el pago de pensiones jubilares a más de 400.000 personas. Que el Estado tenga que pagar el 40% de aportaciones para el fondo de pensiones, según la decisión de la Corte Constitucional a partir del año 2019. Podría actuarialmente hacer sostenible el fondo de pensiones hasta aproximadamente el año 2035. Además, detalló que este año se prevé contar con estudios actuariales actualizados para tomar medidas estructurales a corto y mediano plazo. Se iniciará con una reducción en los gastos administrativos de este año. Sin afectar el servicio de salud, 400 millones de dólares. Aclaraciones que generan expectativa en los afiliados, quienes esperan que se transparente la situación del IES. Creo que da una tranquilidad, yo creo que momentánea, mientras no tengamos un estudio. Las cuentas sean claras, que los procesos sean claros, que también sea transparente qué puede y qué no puede hacer el IES. Finalmente, Rodas explicó que se buscará con el gobierno canales de pago de la deuda que mantiene el Estado con el IES en salud, monto que asciende a 2.900 millones de dólares. Olga Velasco, Telediario. 5 autoridades de control serán notificadas la próxima semana con la evaluación del Consejo de Participación Transitorio. Aunque no han revelado los nombres de las instituciones, Julio César Trujillo reconoce que el sector de la justicia es una prioridad. Se dicen una veeduría o vigilancia ciudadana. Están liderados por la asambleísta de Creo, Mae Montaño, y piden que el Consejo de Participación Transitorio destituya al fiscal Carlos Vaca, al Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Yalc y que suspenda los concursos para nombrar jueces y fiscales. Además, que no nombre un reemplazo para Carlos Ochoa en la Superintendencia de Comunicación. Así que, señores del Consejo de Participación Ciudadana, actuar y que la Asamblea tome al ritmo que quiere ahora en vacancia, cuando el país está incendiado con los graves problemas.
Y con esas peticiones fueron recibidos en Comisión General por el Pleno del Consejo, que además aprobó el mandato para la evaluación de las autoridades de control. No creemos que sea cuestión de puntaje. ¿Cumplieron o no las funciones? ¿Las cumplieron bien y por qué las cumplieron mal? Y además, ¿cuál es la opinión del pueblo ecuatoriano sobre esas autoridades? Hemos escuchado aquí que todos los que han comparecido, inclusive el día de hoy en la mañana, lo primero que han pedido es que cesemos en sus funciones al Consejo de la Judicatura. El mandato prevé que las autoridades evaluadas entreguen informes de gestión, que la ciudadanía pueda presentar denuncias en su contra, que un grupo de investigadores extranjeros prepare informes para el Pleno y que sobre esos informes los auditados puedan ejercer su derecho a la defensa. Nosotros tenemos la obligación de establecer un debido proceso con comparecencia y audiencia pública. El presidente del CPCCS transitorio además insiste que en este mandato se tiene la misma jerarquía legal que la Constitución y que por eso está por sobre cualquier otra ley vigente. Daniel Montalvo, Telediario. La brigada Las Manuelas, liderada por Rocío González, presidenta del Comité Plan Toda una Vida, continúa con su trabajo visitando a cerca de 9.000 personas con discapacidad en la parroquia Jimena, en Guayaquil. El levantamiento de información se hace de manera permanente para trabajar articuladamente con los ministerios de Salud, Vivienda, Inclusión Económica, entre otros. Después de 2 meses de gestión en este lugar, se intervendrá también la parroquia Febres Cordero. En Santo Domingo de los Áchilas se ejecutó la misma tarea con el fin de atender a más de 11.000 personas con discapacidad. Y en la Catedral Metropolitana de Quito se realizó la reseña o arrastre de caudas. Ceremonia litúrgica que simboliza la muerte y la resurrección de Cristo, esto en marco de la celebración de la Semana Santa. La marcha fúnebre acompañó a los 8 canónigos, máximas autoridades de la Iglesia Católica en la procesión. Vestidos de negro y con una cauda, vestimenta similar a una capa de entre 8 y 10 metros de largo, recorrieron la Catedral Metropolitana de Quito. La cauda o capa significa la maldad, el sufrimiento, el pecado y el mundo. Está basado un poco en la tradición de un soldado romano que murió y le tributan todos los honores y cómo la bandera significa precisamente la muerte que le tocó y al mismo tiempo Cristo, esa bandera roja que lo toca y lo resucita. Quien cierra la procesión es el arzobispo de Quito, que lleva un relicario que contiene una astilla de la cruz de Cristo y es el único custodio de esta pieza. Luego de la procesión, los canónigos se postran en el coro bajo de la catedral y el arzobispo ondea una bandera negra con una cruz roja sobre el altar como símbolo de la presencia de Cristo, para luego batir la bandera sobre las máximas autoridades de la Iglesia Católica y sobre los fieles. Como despojarse para que Cristo le toque, para que Cristo le libere de estas vestiduras que de pronto son muy largas, negras, oscuras. 3 golpes en el piso es el anuncio para que los canónigos se reincorporen. Es la representación de la resurrección. Nos invita a dejar todo aquello que no nos impide ser felices. La ceremonia litúrgica que se realiza desde la Fundación de Quito llegó de España proveniente de los países árabes y se unió con el rito romano en el marco de la celebración de la Semana Santa. Valeria Villarruel, Telediario. 3 números te conectan a personajes fascinantes. Compartiremos con ustedes el secreto del ecuatoriano que prepara la mejor espumilla de Nueva York. 3 números que te llevan a conocer historias de lucha. Conoceremos la increíble historia de Vladimir Quito, joven ecuatoriano que después de haber vivido indocumentado, logró algo inimaginable. 3 números que te conectan con Ecuador. Muy pronto estaremos lanzando nuestra nueva temporada de 593 Ecuador por la señal de Ecuador TV.
lugar que tiene más esquinas es en Devoto, cerca de la estación de Devoto. Para mí, el lugar que tiene más esquinas, Plaza de Mayo. Y el lugar que tiene más esquinas debe ser donde está la estatua del Cid Campeador, que se cruza muchas avenidas. El gran hidalgo español Rodrigo Díaz de Vivar jamás imaginó que un monumento en su honor se transformaría en el lugar de la ciudad de Buenos Aires con más cantidad de esquinas. Genera 12 esquinas, uniendo 5 avenidas. Un héroe literario y 12 esquinas también son el mundo a tu alrededor. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos hace 18 años y luego nos fuimos enamorando. ¿Sí? 9 años después de su encuentro romántico, el destino lleva a Celine y Jessie a Grecia. ¿Hace cuánto que no paseábamos y decíamos tonterías? Ethan Hawke y Julie Delpy protagonizan Antes de la Medianoche, este viernes, 21 horas, solo por Ecuador TV. Los instrumentos, los equipos y las mejores voces del escenario nacional. Están listos para Autores en Vivo, todos los viernes 23 horas, por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Marie Curie. La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones. De regreso con más información, les contamos que el chofer de la directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil y testigo presencial del asesinato se acogerá al programa de víctimas y testigos. Así lo aseguró la fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, quien afirmó que ya receptaron la versión del conductor. El único sobreviviente del hecho violento fue operado entre la madrugada y mañana de este miércoles y se encontraría fuera de peligro. Su versión sería clave para esclarecer el crimen de Gavis Glenda Moreno de León, de 45 años, funcionaria que recibió 12 disparos cuando se dirigía por el intercambiador vehicular que conecta la vía Daule con la perimetral. Pues para nosotros se convierte en un testigo presencial y por ende pues lo vamos a proteger con nuestro sistema de protección de víctimas. La directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil se dirigía a su domicilio cuando con su conductor fueron interceptados por 2 sujetos en una moto. Las autoridades informaron que revisaron la oficina de la víctima y unas celdas en busca de indicios que permitan esclarecer su muerte. Todo lo que se recabó en la madrugada de hoy va a ser judicializado y analizado por peritos expertos. Aún no tenemos nada en concreto. Las autoridades de justicia reiteraron que nunca fueron alertados de algún riesgo que existiera contra la directora. Sin embargo, hubo amenazas que no habrían sido denunciadas. La policía tiene ahí ya alguna información que es fundamental, la información inicial. Es posible que allí haya algunas hipótesis. Estoy ahorita empapando de que ha tenido problemas. Yo no tenía ni idea de que algo malo le estuviera pasando. He recibido algunas amenazas, he tenido algunos problemas, pero son detalles que yo no los he averiguado. La revelación se realiza en la cooperativa Vencer o Morir 2 de la Isla Trinitaria. Gavis Moreno dejó 2 hijos menores de edad y antes de ejercer su último cargo, laboró en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. Ecuador suspendió las comunicaciones de Julian Assange con el exterior desde su embajada en Londres por el incumplimiento respecto a difundir mensajes sobre otras naciones. El pasado domingo, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, a través de su cuenta en Twitter, comparó la detención en Alemania del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, como una acción ejecutada hace casi 80 años por la policía alemana nazi. Este pronunciamiento lo realizó pese a que a finales del 2017 asumió un acuerdo con el gobierno de no emitir mensajes ni de Ecuador ni de ninguna otra nación que podrían ser calificados como injerencia hacia otros países. Sin embargo, este miércoles, el diario La República de Italia publicó una entrevista realizada a Assange en la que vuelve a cuestionar al gobierno español
español. Además habló sobre Rusia. En la entrevista calificó a Vladimir Putin como el líder más efectivo de este país. En otros temas respaldó las fuentes que sustentaron a Wikileaks. Ante estos hechos y a través de un comunicado, el gobierno de Lenín Moreno decidió suspender los sistemas que permiten a Julian Assange comunicarse con el exterior desde la embajada ecuatoriana en Londres, donde permanece en situación de protección internacional desde hace 6 años. Estamos valorando con nuestros abogados, habrá una reunión durante la próxima semana en Londres, enviaremos una delegación de Cancillería con el equipo de abogados del señor Assange y exploraremos cuáles son las alternativas que nos permite el marco del derecho internacional y nuestra propia legislación y la Constitución ecuatoriana. Lo más importante es que seguimos dialogando con el Reino Unido para buscar una solución definitiva y duradera a esta situación que el actual gobierno ha heredado. La medida fue adoptada ante el incumplimiento del compromiso realizado con Ecuador y advierte que su comportamiento y sus mensajes en redes sociales ponen en riesgo las buenas relaciones que Ecuador mantiene con el Reino Unido y con el resto de los estados de la Unión Europea y otras naciones. El Ejecutivo no descarta adoptar nuevas medidas ante el incumplimiento de Assange. Fanny Lara, Telediario. 5 muertos y 2 heridos se deja un motín en el centro de reclusión de la policía de Carabobo, en Venezuela. La casi media docena de fallecidos perecieron por asfixia y quemaduras, según denunciaron los familiares de los internos. Hasta el momento se desconoce el motivo de la revuelta y las autoridades no han ofrecido ninguna información al respecto. Después del motín, varias decenas de familiares aguardaban frente a la comandancia policial en espera de información, una situación que se tornó violenta y derivó en lanzamiento de gases lacrimógenos. Mientras tanto, en México, 6 personas fueron detenidas, entre ellas 3 supuestos reporteros, por el brutal asesinato del periodista Carlos Domínguez, ocurrido en enero pasado en el municipio de Nuevo Laredo. En una rueda de prensa, el fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, detalló que 2 de los detenidos habrían participado directamente en el crimen que se produjo cuando Domínguez conducía un vehículo y varios individuos le propinaron más de 20 puñaladas. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que Bolivia no debe confundir aspiraciones con derechos en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia para obtener un acceso soberano al Pacífico. El Alto Tribunal de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, escuchó este miércoles los alegatos orales de Chile en la última jornada del juicio que le enfrenta a Bolivia, país que demandó para reclamar una salida al mar. Que Chile ganó la guerra del Pacífico en buena lid. Esa guerra no fue provocada por Chile, como permanentemente pretende hacer creer Bolivia. Y no permitiremos que Bolivia intente distorsionar la historia. Y el expresidente catalán Carles Puigdemont cumplió su tercer día en una cárcel alemana. Esto mientras la Policía Nacional detuvo en Barcelona a 3 de las 4 personas que acompañaban al exmandatario. En el informe de la Fiscalía se apunta que los 4 acompañantes podrían haber incurrido en alguna conducta delictiva al considerar que habían ayudado a Puigdemont a sustraerse de la acción de la justicia. Muy pronto, la fiesta se vivirá por Ecuador TV. Los microprogramas de la televisión pública al rescate de nuestras tradiciones. Comida, historia, arte, turismo, deportes. Lo mejor de nuestro país en los microprogramas de la televisión pública. De lunes a viernes a las 19:30. Por Ecuador TV. Una cosa es ser frontal y otra cosa es ser mentiroso. Que eres tremenda boca sucia, ¿qué estás hablando? Y lo que hay allí, el cosmos y el misterio del espacio. El espacio, la última frontera. Otras culturas, lugares, dimensiones. Somos lo que vemos. ¿Y tú, qué estás mirando? Humor, ocurrencias y diversión en Avespados. De lunes a viernes, 20 horas. Avespados, alzando pelito. Por Ecuador TV.
Este miércoles a las 22 horas la mejor información deportiva estará aquí en Fanático con la información que usted quiere saber sobre los equipos del fútbol ecuatoriano que se preparan para la 7ª fecha de nuestro campeonato. Y seguiremos analizando a Liga de Quito de Repeto. Un nuevo estilo, una idea entrenada, la posesión de la pelota, las triangulaciones de este cuadro, el módulo táctico de Repeto se mantendrá en las primeras posiciones, agarrará el liderazgo, todo en análisis. Repeto, el técnico del momento. Los esperamos. ¿Sabes qué es lo mejor? Encontrar una persona del lugar de la zona, alguien como Beto, que es mindeño, en el cual se presta a querer acompañarnos a vivir cada una de nuestras aventuras el día de hoy. La Ruta de Enrique. Este sábado 17:15 por Ecuador TV. Fanático. Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a Fanático, la información deportiva más relevante la tenemos para ustedes a esta hora. Los clubes ya se preparan para una nueva jornada en el Campeonato Nacional, la fecha número 7, que se disputará entre sábado y domingo, con distintos partidos ya determinados en sus horarios. Emelec visitará a Técnico Universitario. No consigue la victoria Emelec desde hace 3 partidos, incluido uno de Copa Libertadores y las últimas caídas ante Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria. Va hasta Ambato para enfrentar al Rodillo Rojo. Tenemos declaraciones de Oscar Bagüí. Los emelecistas, dirigidos por Alfredo Arias, intentan recuperarse este fin de semana. Esta semana hacer hincapié en todos los errores que hemos cometido para poder corregirlo y el fin de semana ir a buscar un resultado positivo de visitante. Son rivales difíciles, como todos. Sabemos que tenemos que hacer las cosas bien nosotros y después, bueno, pensar en el juego del rival para poder salir de esta situación incómoda en la cual nos encontramos. Uno de los partidos atractivos de la jornada, sin duda, es el que protagonizarán Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle. Esto será el domingo a las 12 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Pablo Repeto enfrentará a su ex equipo. A pesar de la última victoria, y lo vamos a escuchar al técnico uruguayo, manifiesta de que todavía hay cosas por corregir para alcanzar el óptimo nivel que busca en su plantel. Veamos. Al equipo le falta, sí. Hay cosas bien claras que nos marcan que nos faltan, sobre todo a nivel individual, ¿no? Que hay jugadores que tienen para mejorar. Caso puntual de Gastón Rodríguez, que recién lleva 2 partidos, ni siquiera pudo completar los 90, el otro día jugó 45, por un tema táctico tuvo que salir, antes había jugado 60. Imagínense que tiene un margen para mejorar él, como también algunos de los futbolistas, ¿no? Que en el caso puntual de los Julio, que también necesitan más partidos porque no tienen mucha experiencia, el conocimiento de los jugadores, sobre todo en 3/4 de cancha, cuando se necesita de la automatización a través de la repetición que tenemos que encontrar. Creemos que tenemos para mejorar. Después no podemos decir hasta cuál es el techo del equipo y en qué nivel estamos, porque eso nunca, no tenemos el 10 puntos del equipo. A propósito de Liga, suspendido Anderson Julio, se lo menciona a Fernando Guerrero como su reemplazante para el partido del domingo. Veamos, en cambio, qué dice la gente Independiente del Valle. Uno de sus referentes en ataque, Maximiliano Barreira. Nos vamos a quedar con esas ganas de seguir ganando y trabajar una semana en excelencia, donde vamos a enfrentar a un rival que viene también espectacular, que ganó en un estadio muy difícil, sacó un invicto que me le venía trayendo hace mucho y bueno, seguramente va a ser un lindo partido para que la gente vaya al estadio. Tenemos una ideología de juego donde todo el mundo sabe y lo está analizando. Creo que Independiente se está haciendo muy bien en la parte defensiva, donde nos cerramos muy bien en los espacios y aprovechamos bien las contras, así que seguramente va a ser igual, nos está dando resultado y cuando las cosas salen no hay que cambiar. Y para cerrar tenemos imágenes de la foto oficial que se tomó la selección femenina de nuestro país, que está por disputar desde la próxima semana la Copa América femenina en territorio chileno. Hoy se dio esta
fotografía oficial, en algo que es tradicional en las distintas selecciones de nuestro país. Desearles mucha suerte a las deportistas ecuatorianas que van a encarar este reto con miras a obtener un cupo para el Mundial del 2019 y también para la próxima competencia en Juegos Panamericanos. Elegidas ya las jugadoras por parte del cuerpo técnico, tendrán su debut el próximo 5 de abril. Estaremos muy pendientes de todos los detalles de este torneo sudamericano en Chile. Hasta aquí lo más destacado en la información deportiva, pero tendremos más temas ya en nuestra emisión final de Fanático. Hacemos una breve pausa porque aún hay más en Telediario. Gracias por su atención. Marzo nos trae historias de lucha, amistad y romance. Hay que darte una nueva identidad. Cargadas de humor, diversión y ritmo caribeño. Princesas Rojas, Porfirio, Bocacherías Habaneras. Las buenas películas solo las encuentras en nuestro cine. Cada sábado, 21:30, por Ecuador TV. Todos los días a las 5:30 de la mañana. Infórmate sobre los temas de actualidad agrícola. Consejos, noticias importantes. La fortaleza de un cabo. Para estar bien alimentado necesitamos consumir nabo. Y un poco de humor. Todo lo que necesitas para que empieces tu jornada con la mejor de las energías. Tierra y mar. Las noticias del agro. De lunes a viernes 5:30 de la mañana. Por Ecuador TV. Este miércoles a las 22 horas la mejor información deportiva estará aquí en Fanático con la información que usted quiere saber sobre los equipos del fútbol ecuatoriano que se preparan para la 7ª fecha de nuestro campeonato. Y seguiremos analizando a Liga de Quito de Repeto. Un nuevo estilo, una idea entrenada, la posesión de la pelota, las triangulaciones de este cuadro, el módulo táctico de Repeto se mantendrá en las primeras posiciones, agarrará el liderazgo, todo en análisis. Repeto, el técnico del momento. Los esperamos. Este sábado, mujeres que con sus voces ilusionaron a mucha gente. Consuelo Vargas. Todos los días que amanezco doy gracias a Dios porque canto así y escucho que todavía tengo la voz. Y las hermanas Mendoza Suasti. Soy apasionada, me encanta la música. Tengo 40 composiciones que he hecho yo, que son historias de mi vida. Sus inicios, sus triunfos, su historia, en lo mejor de ¿Qué pasó con? Este sábado 18 horas. Fiesta es una reunión de personas para celebrar un acontecimiento o divertirse. Por lo general, una fiesta suele acompañarse de comida y bebida, y a menudo también de música y baile. Y en Ecuador las vivimos así. El Rodeo Montubio, San Pedro y San Pablo, Finados, La Yumbada, Semana Santa, La Diablada, la Fiesta de la Chonta. Acomódese y disfruten. Ecuador de fiesta. Muy pronto, por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Kino. Las diferencias nos enriquecen. El respeto nos une. Ecuador is Love es la campaña que promueve a nuestro país como destino de bodas. Así que si usted conoce a alguien que se encuentre fuera del país y que esté por planear su boda, dígale que visite las bellezas de nuestro país. Ecuador es la locación perfecta para realizar una boda. Sus majestuosas playas, sus haciendas patrimoniales, sus extensos paisajes naturales hacen de este país un sitio mágico para celebrar un romántico día. Por ello, el Ministerio de Turismo, mediante una alianza con la empresa privada, lanza la campaña Ecuador is Love. Hay que reconocer el buen gusto de las ballenas que todos los años vienen a reenamorarse en el Ecuador. Y efectivamente lo que estamos ahora pretendiendo es promocionar el Ecuador como un destino para el segmento de romance, de bodas, de lunas de miel. Es un segmento muy importante
y creo que el Ecuador tiene mucho que ofrecer. 2.5 millones de parejas se casan al año. De ellas, 400.000 buscan lugares exóticos y diferentes e incluso fuera de su país para casarse. Creo firmemente que tenemos mucho que ofrecer, desde hermosas y diferentes locaciones, excelente gastronomía y la atención de distintos profesionales reflejados en lo cariñoso y amables que son nuestra gente. Una boda en Ecuador con ciudadanos extranjeros puede atraer nuevos turistas a nuestro país, por ende una importante entrada de divisas. Una boda de destinos tiene un promedio de 66 huéspedes. Usan 33 habitaciones de hoteles por 4 o 5 noches y la pareja gasta alrededor de $28.000 para su boda. Así que si usted tiene amigos en el exterior que deseen planear una boda inolvidable, no dude en recomendarle las bellezas que tiene nuestro Ecuador. Carla Arcentales, Telediario. Definitivamente, Ecuador tiene bellos paisajes para poder tener este momento inolvidable como es la boda, ¿no? Sí, el día más importante de la vida de una persona, así es que como bien decíamos al inicio de esta nota, si usted tiene algún familiar o amigos, anímenlo para que vengan a disfrutar y a lucirse con una boda de ensueño aquí en nuestro país. Los paisajes son maravillosos. Así nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches, que descansen.